Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuamos con la serie del bautismo, la segunda parte, y hoy hablaremos del bautismo como una señal, como un signo de pacto. Y vamos a hablar de dos realidades que están simbolizadas o señaladas en el bautismo. Primeramente, una señal es aquello que apunta a algo que está más allá o más adelante, pero que la señal en sí no es la realidad. Es como cuando usted va por una carretera, cuando usted va por cualquier expressway que anuncian Fort Lauderdale, Downtown o Hialeah. Ninguno de los tres signs es ni Hialeah, ni el Downtown, ni Fort Lauderdale. Señalan algo que viene más adelante, pero a la misma vez ellos no son la realidad, no son las tres ciudades o tres lugares a los cuales nos están guiando. Y vamos a ver en el bautismo que es una señal que apunta hacia dos realidades, que el mismo bautismo no lo es, sino a esas dos realidades que nos están señalando. La semana pasada hablamos de que Juan el Bautista preparó el bautismo que señalaba la limpieza de los pecados y que hacía un llamado a los judíos a arrepentirse, a lavarse, a tomar el baño para arrepentirse y poder ser limpio de todos sus pecados. Ahora, cuando hablamos ahora del bautismo como una señal, surge la pregunta, ¿qué señala el bautismo? ¿Qué nos va a guiar el bautismo? Ya hemos visto que el bautismo de Juan limpiaba los pecados y nos preparaba para el Mesías que habría de venir y que ya estaba incluso en medio de ellos. Ahora, como señal, el bautismo dentro del pacto de la gracia de Dios tiene muchos beneficios para el pueblo de Dios. Pero esos beneficios tienen dos realidades que suceden en la vida de la persona que es bautizada o que recibe la señal y que recibe este signo que es el bautismo. Y son dos realidades. Primero, la primera realidad que señala el bautismo es que estamos unidos a Cristo. La primera realidad que apunta, que señala el bautismo es que estamos unidos a Cristo. Y la segunda es que somos regenerados. Así que estamos unidos al Evangelio. Cristo es el Evangelio. Por tanto, habla de esa unión que tenemos con Cristo. Jesús mismo, dentro del Evangelio de Juan, usa una ilustración de una vid para mostrarnos esta unión que hay entre el creyente y Cristo. Juan dice en el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Ustedes deben estar siempre, dice Jesús, conectados a la vid. Deben estar conectados al árbol que tiene los nutrientes. Eso es estar unido a Cristo Jesús. Estar unido, estar conectado a esa vid que representa a Cristo y de ahí vienen todos los nutrientes. El apóstol Pablo, posteriormente, años después, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 11, sigue hablando de esta unión con Cristo. Pero en este caso, él habla de la relación que hay entre los gentiles y los judíos creyentes. Que ambos están unidos, y más bien los gentiles están injertados en la raíz que es el judaísmo. Vamos a leer Romanos 11, versículo 17. Ahora bien, es verdad, dice Pablo, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participa de la sábila nutritiva de la raíz del olivo. Pablo usa la palabra injertado. Injertado es algo que está conectado, algo que hace contacto con algo. Algo que te pone, que comienza a crecer, comienza a verse porque está recibiendo los nutrientes de eso que ha sido conectado, que es al árbol, y recibe todos los nutrientes que vienen de la raíz donde está en ese árbol. Pablo entonces nos está diciendo, cuando estamos unidos a Cristo,
estamos injertados a Él. De Él vienen todos los nutrientes y en Él tenemos que crecer. En Él tenemos que vernos crecer y ver los frutos de ese alimento que estamos recibiendo de la raíz que es Cristo Jesús. Pero cuando Pablo está hablando de ser injertado, dentro también de su carta a los Efesios y Romanos mismo, él habla de estar en Cristo. Y es interesante esta palabra de estar en Cristo. Es estar como empotrado, es estar metido, es ser parte de esa realidad o eso donde usted ha sido injertado o es en Cristo. Pero Pablo también habla de otra palabra que está opuesta o es un antónimo de en. Dice entrar. Pablo cuando dice que creemos en el Señor Jesucristo está diciendo creen entrando en Cristo. O sea, no solamente es algo que es del conocimiento, es algo que es intelectual, es algo que estamos entrando, estamos penetrando dentro de Cristo. Y tiene sentido lo que Pablo dice, porque nosotros antes estábamos fuera de una relación con Dios, fuera de una relación con Cristo, estábamos fuera del reino de Dios, estábamos fuera de toda esperanza, pero ahora tenemos que ser entrados, injertados, metidos ahora en Cristo. Por eso cuando él habla de la vida cristiana, Pablo habla como si hubiera un movimiento de un lado hacia otro lado. Estábamos fuera del reino de Dios y vivíamos en el reino de la oscuridad y ahora hemos entrado al reino de Dios, al reino de la luz y ahora estamos en Cristo, estamos empotrados, estamos metidos dentro de Cristo. Y eso es lo que simboliza el sacramento del bautismo. La gente tiene que ver en la señal a través del bautismo que nosotros estamos unidos. Estamos injertados en Cristo Jesús. Ya entramos en Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Así que Dios nos mueve de no ser creyente, nos mueve a la fe. Y esa transición es pasar de un reino hacia otro reino. Y tiene que ser visible en esta realidad de este misterio o místico de nuestra unión con Cristo Jesús. Antes estábamos fuera, ahora estamos dentro, metidos en Cristo Jesús, empotrados, injertados. Me gustó mucho esta ilustración que hace Pablo de estar injertado. Yo quise injertar en mi árbol de mango, que ya está bien grueso, lleva muchos años, quise injertar otra rama que aprendí de mi vecino, que tiene que estar ya como despegando, viéndose que va a dar fruto. Usted tiene que coger esa rama e injertarla. Tiene que pelar la cáscara del árbol y tiene que unirla, que haga contacto. Y tiene que pelar también la rama que usted está poniendo para que las dos se unan en esa sustancia que transmite el árbol y la que transmite la rama haber sido raspada o cortada. Y ahí supuestamente debe de pegarse, debe unirse, pero mi pobre ramita no la pude injertar. Se pudrió la rama. No supe injertarla. No hubo frutos, porque yo pensé que estaba bien injertada. Seguí las instrucciones de YouTube, le di vuelta con un nylon y la amarré ahí, pero pasé 2 semanas y cuando quito, ¡prum!, se me cayó la hojita. Estaba totalmente podrida. Pensé yo que estaba injertada. Pero ¿cómo sabía yo que no estaba injertada? Porque se cayó, se separó del árbol. No pudo alimentarse de los nutrientes del árbol y murió totalmente. Eso es lo que dice Jesús. Cuando estamos injertados, estamos en contacto, ese nutriente nos va a permitir crecer y se va a ver lo que usted ha injertado. Se va a ver el fruto en nuestras vidas. Así que nosotros estamos ahora en Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos injertados en Cristo? Hay 2 realidades que se tienen que ver en la vida nuestra. ¿Cómo yo sé que ser injertado en Cristo, estoy en Cristo, dentro de Cristo, se puede ver en mí? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabía yo que mi hojita o mi ramita había sido injertada, había funcionado? Si cuando yo quitara el nylon, la veía como una capa como media gris, que cubría la ramita y también cubría
esa parte del árbol. Pero ¿cómo sabía yo que no estaba injertada? ¿Por qué? Se cayó. ¿Cómo sé yo que estoy injertado en Cristo? Que estoy dentro de Cristo, estoy en Cristo, metido en Cristo. Bueno, primeramente es los nutrientes. Mi vida tiene que estar nutriéndose. Y la pregunta que uno debe hacerse, ¿de qué se está nutriendo mi rama? ¿De qué se está nutriendo mi vida? Y eso está simbolizado en el bautismo. Si estoy unido con Cristo, ¿dónde están los nutrientes de Cristo? En su palabra. ¿O no es así? Está conectada a la palabra. La raíz es la palabra. Los nutrientes que necesito yo para crecer y que se vean los frutos están en la palabra. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme, ¿de qué se está alimentando mi vida? ¿Es de la palabra o es de los pensamientos y filosofías de la cultura o del mundo en que vivimos o de las modas? ¿Qué está alimentando? ¿Qué está nutriendo mi vida? Es la primera pregunta que usted debe de hacerse. La segunda realidad de saber si estoy injertado, si estoy en Cristo, si estoy empotrado, si estoy metido, si he entrado ahora en Cristo Jesús, como la misma unión que tengo con Cristo, tiene que verse con los demás cristianos. Porque todos pertenecemos al mismo árbol. Todos, dice Pablo, que hemos sido injertados al mismo árbol. Todos nos nutrimos del mismo nutriente, que es la palabra de Dios. Por tanto, si tenemos unión con Cristo, tenemos que ver también esa unión misteriosa, una vez más, entre todos los creyentes. No solamente los creyentes de vida nueva, sino de todos los redimidos en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad donde nosotros nos movemos. Así que si estamos injertados, primero, ¿de qué estoy alimentando mi vida? Segundo, ¿tengo yo comunión con el cuerpo de Cristo? Porque si pertenecemos a Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, todos estamos bajo la misma cabeza, que es Cristo. Todos les pertenecemos. Él es el que señorea sobre nuestras vidas. Por tanto, si tengo unión con Cristo, tengo que tener unión con los creyentes. Ahí donde usted sabe con quién yo tengo más relaciones. Con creyentes, no creyentes. ¿Con quién yo tengo comunión? ¿Sabe lo que es común? ¿Dónde viene la palabra comunión? De común. Por eso cuando usted va a un club, se afilia a un club de lectura bíblica, por ejemplo, o cuando se afilia a un club de deporte, o se afilia a un club de bañistas, es porque usted tiene algo en común con esas personas, que es, le gusta el baño, le gusta montar bicicleta, le gusta hacer ejercicio, le gusta leer. Tiene cosas en comunes. Lo segundo es que usted busca a aquellas personas que tienen cosas en común con usted. Porque pertenecemos al mismo árbol. Recibimos los mismos nutrientes del mismo árbol. Por tanto, comienzo a buscar la comunión con los cristianos, con los creyentes, para fortalecernos en Cristo Jesús. Así que si todos estamos bautizados y estamos unidos en Cristo y nos nutrimos de la misma raíz, debe haber comunión entre nosotros. Cosa que tal vez en la iglesia del siglo de hoy no se ve. La gente entran y salen de las iglesias y no tienen comunión. Usted lo puede saber fácil. Pregúntese, ¿cuántas personas de la iglesia yo llamé esta semana? Si no llamó a nadie, no tiene comunión con nadie. Muy fácil puede saber uno. Y el símbolo del sacramento del bautismo señala a mi unión con Cristo, pero también mi unión con los santos, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, todos los que están bautizados, ¿realmente están injertados? ¿Están unidos? No, no todos están injertados. ¿Cómo distinguimos entonces la persona que ha estado injertada en el árbol que es Cristo y recibe los nutrientes? Vive en Cristo. Pablo lo dice, la nueva vida en Cristo, vivir en Cristo. Comenzamos entonces a tener una relación con Cristo, una relación con Dios, porque entendemos que antes no la teníamos. No teníamos el derecho de tener una relación con Dios y ahora al Él injertarnos
a esta vid nos da el derecho de estar en contacto, de recibir los nutrientes de Cristo y por tanto comenzamos a tener una relación con Cristo que antes no la merecíamos y sin merecerla, Él nos ha regalado esa relación a través de la fe. Tenemos entonces ahora esa comunión con Cristo, pero no todos tienen comunión con Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que hablamos de la circuncisión como una señal, los creyentes del Antiguo Testamento cometían un error, que pensaban por ser circuncidados, ya tenían automáticamente una relación con Dios. Es cierto que es el Señor, el Dios del pacto, pero la circuncisión no les daba a ellos el derecho automático de tener una relación con Cristo. Solamente nosotros podemos tener una relación con Cristo a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si nosotros hemos sido bautizados, nosotros tenemos que vernos en esa relación con Cristo en crecimiento, no decrecimiento, no bajando nuestra relación, sino que debe estar creciendo mi relación con Cristo. Y sabemos que podemos tener esta relación con Cristo, no por lo que nosotros hemos hecho, porque nadie se merece tener relaciones con Dios ni con Cristo. Es un regalo que Dios nos ha otorgado a través del mismo sacrificio que Dios ofreció en su propio Hijo en la cruz del Calvario. Lo segundo que vamos a ver, la segunda señal del bautismo como señal es la regeneración. Tenemos unión con Cristo, tenemos comunión con los santos, nos nutrimos de la palabra de Dios. Eso está señalando en la vida del que ha sido bautizado. Esa realidad debe ser visible. Pero Pablo habla de ser regenerados. Ahora, la regeneración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de una persona que hace un cambio radical. Porque nadie puede cambiar radicalmente. Nosotros cambiamos, es cierto, pero son cambios temporales. Pero para hacer cambios radicales es una obra del Espíritu Santo que Pablo le llama la regeneración. O sea, tener una nueva vida espiritual, una nueva disposición de mi corazón hacia las cosas de Dios. Porque antes yo odiaba a Dios. Antes yo era hostil a Dios y amaba el pecado, me gozaba en el pecado. Pero ahora que he sido regenerado, tengo una nueva condición que Dios me ha regalado. Mi corazón se dispone entonces a amar a Dios, a servir a Dios, a tener esa relación con Dios, buscar sus nutrientes y estar en relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que ser regenerado indica que antes estábamos muertos por nuestros pecados, ahora hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva condición que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pablo, escribiendo a Efesios capítulo 2, nos dice en el primer versículo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, la regeneración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que hace cambios radicales en nosotros. Por eso ahora queremos estar con Cristo. Por eso ahora queremos los nutrientes de Cristo. Por eso ahora queremos hacer la voluntad de Cristo. Por eso yo quiero estar donde está Cristo. Y quiero hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Porque ha cambiado radicalmente mi disposición de estar opuesto a Dios, ahora estar con Cristo. No sé si todos nos hemos tenido que enamorar en alguna vez. Cuando usted se enamora, usted quiere estar con el enamorado. O la enamorada, ¿no es así? Usted no me puede decir que está enamorado de alguien y no lo quiere ver. No, eso lo odia. Pero cuando usted está enamorado de alguien, usted quiere estar al lado de esa persona
que está enamorado. Busca excusas, pretextos para verlo. O pasa por la cuadra, en tiempo nosotros que no había celulares, ni texto, ni nada de esto ahora, ni Facebook, ni nada. Había que pasar para que tirarle un limón, como decía la canción, ¿verdad? Hacerle señas, a ver cómo la persona te miraba, porque no podías mandarle un test, nada. Pero tú sentías en tu corazón el deseo de estar con esa persona. Cuando estamos en Cristo, cuando hemos sido regenerados, cuando ha cambiado nuestra disposición, ahora estamos enamorados de Cristo. Queremos estar con Él. Queremos estar de día y de noche con Él. Seguirlo donde Él va. Estar con Él donde Él anda. Pasear con Cristo. Andar con Cristo. Movernos en Cristo. Porque ahora tenemos una nueva condición. Estamos enamorados de Cristo. Ahora queremos estar con Él. Nos agrada su misión. No es una carga para nosotros. Nos gusta. Y todo lo que nos dice Cristo suena muy dulce a nuestros oídos porque estamos enamorados de Él. Cuando Pablo habla de regeneración en Efesios, Pablo la está ligando con el pecado original. El pecado original todos sabemos que algunas iglesias, algunas tradiciones tienen cierto concepto de lo que es la caída, pero nosotros como reformados creemos y confirmamos a través de las Escrituras que cuando nosotros caímos totalmente. Totalmente, nada quedó fuera de nuestra vida, nada, ni nuestra voluntad, ni nuestros pensamientos, nada quedó afuera. Totalmente caímos y nos corrompimos o mostramos nuestra corrupción moral que había y que hay en nosotros, y nos incapacitó totalmente la caída buscar a Dios, ni encontrarnos con Dios. Nadie busca a Dios, nadie ama a Dios. Por eso es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de regenerar, de cambiar, de dar un nuevo corazón, una nueva disposición, de ahora amar lo que yo odiaba, de buscar lo que yo despreciaba, de ver, de anhelar lo que antes no me interesaba ver, que es Cristo y su salvación. Dios ha cambiado esa realidad que había en mí, esa naturaleza caída que había en mí, ese pecado original. Pablo dice que Cristo en la cruz del Calvario pagó, no solamente por los pecados míos, sino por ese pecado original que nos cautivó a todos y nos condenó a todos. Por tanto, he sido liberado del pecado original, del pecado presente, del pasado y futuro. Ahora soy una nueva creación, como habla Pablo en 2 de Corintios. Ahora tengo una nueva naturaleza. Ahora ya las cosas no salen como antes salían, que amaba el pecado cuando no tenía esta regeneración. Antes mi naturaleza pecaminosa hacía las cosas naturales, que era el pecado. Pero ahora que he sido regenerado, esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en cambiar la condición de mi vida, de odiar a Dios, de amarlo a Dios, ahora anhela las cosas de Dios. Busca las cosas de Dios. Desea realmente buscar ya no la naturaleza pecaminosa, sino esa limpieza del Espíritu Santo que me ofrece día a día. En el Antiguo Testamento solamente había una forma de limpiar nuestros pecados, que era a través de los sacrificios. A través de los sacrificios de los animales, la persona era renovada, la persona era limpiada, era perdonada de sus pecados. Y nos damos cuenta que toda la liturgia del Antiguo Testamento en el tabernáculo y en el templo había que hacerla repetida veces. Y volver a hacer otra vez el mismo sacrificio y volver a hacer la misma ceremonia para volver a pedir perdón. Había que volver y volver. Hebreos dice que Cristo fue el único sacrificio eficaz, que no hay que repetirlo, el cual es válido, es eficaz en aquellos que han sido regenerados para mantenernos limpios de todo pecado. Por tanto, no es en nosotros, es esa obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Y Dios a través del bautismo nos ha prometido librarnos totalmente del pecado. Por eso Pablo habla en Romanos nuestra santificación. Él ha prometido regenerarnos, remover todo el pecado que hay en nosotros para que en esa relación con Cristo se mantenga y se mantenga esa relación con el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Dios lo ha hecho todo. Pablo, cuando le escribe a uno de sus discípulos, a Tito, hablando sobre el bautismo en el capítulo 3, dice: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. También escribiéndole a Romanos 6:5, hablando de esa misma unión con Cristo, habla que al estar unidos con Cristo hemos muerto al pecado. O sea, hemos muerto a la vieja naturaleza que odia, que desprecia a Dios, sino hemos muerto al pecado y ha nacido una nueva realidad. Amamos las cosas de Dios. Dice en Romanos 6:5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. El bautismo consiste entonces, más allá de una limpieza del cuerpo, como pensaba la gente de Juan el Bautista, es tener una nueva conciencia, una conciencia regenerada, una conciencia ahora nueva, de que sabe que está delante de la presencia de Dios y reconoce todo lo que Dios ha hecho por él o por ella en la cruz del Calvario. La Biblia habla de muchas realidades que son simbolizadas en el bautismo, como les acabo de mencionar: el nuevo nacimiento, el perdón, la justificación, la vida en santidad. Todo esto está representado y está íntimamente ligado a nuestro bautismo. Y son realidades que señalan el bautismo en nosotros. Nuestra unión con Cristo, con su iglesia y la obra regeneradora del Espíritu Santo son el resultado de nuestra justificación. Justificación es cuando Dios declaró que éramos justos cuando sobre nosotros cargábamos el peso del pecado, que es la muerte. A pesar de que éramos pecadores, Dios declaró a través de Cristo que somos santos, que somos justos, porque Él tuvo que cargar nuestros pecados y llevarlos a la cruz para justificarnos. Y por eso ahora que somos justificados, debe de verse en nosotros esa unión con Cristo y esa unión con el cuerpo de Cristo y esa obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Para nosotros ahora el vivir es Cristo. No es una carga, no es un peso, no es realmente una molestia venir a la casa de Dios, servir a Cristo, dar nuestros diezmos, dar nuestros talentos. Ahora si Cristo nos ha regenerado, nuestro corazón sale en una disposición con tanta facilidad porque ama todo lo que Cristo le dice. Ama todas las palabras del novio. Todas le son agradables a su oído y obedientemente sigue al novio tras de él. Esa es la verdad que señala el bautismo en nosotros. Quiero concluir con estas palabras del Antiguo Testamento. Y siempre me gusta cuando la leí en uno de los libros que muchas personas no les gustan leer, que es Levítico. Y Levítico habla de una realidad que habla del macho cabrío. Y este macho cabrío se sacrificaba una vez al año, nada más. Y era el símbolo de la limpieza de todos los pecados. Era el símbolo de que los pecados totalmente de la vida del pueblo de Israel salían fuera de Israel. Y dice que este macho cabrío se le ponía las manos encima los sacerdotes y los levitas que representaban el pecado de todo el pueblo. Y este macho cabrío cargaba todos los pecados, pero un hombre tenía que sacarlo fuera del campamento, llevarlo hasta el desierto y después lo soltaba para que este macho cabrío recorriera toda esa área desértica y entrara en la oscuridad del desierto, y tan pronto entrara en la oscuridad del desierto, él iba a morir. Y ese macho cabrío es Cristo Jesús.
Él fue sacado de Jerusalén hacia el Calvario, cargando todos nuestros pecados. La noche cayó, se oscureció toda la tierra, anunciando lo que decía el profeta, de que Él había venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él cargó nuestras maldiciones, por nosotros se hizo maldito sin nunca haber cometido pecado. Eso debe verse en el bautismo en cada uno de nosotros. Él simbolizaba al Cordero de Dios que dice Juan, que quita el pecado del mundo. Vemos entonces en el bautismo la obra redentora de Cristo en nosotros. Y eso tiene que reflejarse en nuestra vida. Nuestra generación nos lleva a mantenernos unidos con Cristo y con su pueblo. Cuando estamos unidos a Cristo y unidos con la iglesia de Cristo, entonces anhelamos hacer la misión de Cristo, de ir a buscar lo que se está perdido. Mire cuántas sillas de perdidos están vacías. Nosotros somos los llamados. A través de la señal del bautismo debe señalar en nuestras vidas que nosotros somos los que buscamos a los que están perdidos, para que ellos puedan escuchar el mensaje de la cruz y Dios regalarles la fe. Por tanto, como iglesia, nosotros debemos de buscar los perdidos, que es lo que habla Jesús en la institución de sacramento. Vayan, busquen a los que están perdidos. Y cuando se los encuentren en las escuelas, en el trabajo, en la familia, enséñenles la señal del bautismo que ustedes lleven. Enséñenles que ustedes están unidos conmigo. Enséñenle que ustedes están unidos con el cuerpo de Cristo. Enséñenle que es una obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón de ustedes. Enseñen, como hace la película, el video, enséñenle su corazón, que son discípulos, que están invirtiendo su vida en la vida de otras personas. Pongámonos de pie para orar. Señor, gracias.